Señor, cuéntanos un poco sobre un encuentro muy especial hoy, aquí con la gente de Aruba, en una preparación muy buena. Sí, exactamente. Y este encuentro no empezó hoy. Este encuentro empieza en julio, desde cuando lanzamos la ruta del punto de venta, del punto de vista de venta. Cuando empezamos la ruta y miramos a Aruba como un potencial muy grande, GOL viene con una internacionalización muy importante para la compañía. En este año empezamos 3 rutas nuevas en Caribe. Una de ellas es Aruba, muy importante, que empieza mañana el vuelo. Y hoy fue una reunión para hablar un poco de la performance del vuelo, para mirar cómo está el vuelo, pero mucho más para celebrar este partnership que tenemos con toda la equipe de Aruba y la equipe de GOL. Entonces, muy especial, muy contento, porque siempre que empezamos una nueva ruta, no es solamente una conexión de culturas que logramos hacer, pero también el impacto que hacemos en la economía del destino que empecemos el vuelo. Seguro que más hoteles van a estar llenos de brasileños, seguro que más choferes en los taxis, seguro que los restaurantes son impactados. Entonces, esto es lo que es de más importante cuando empezamos una ruta nueva como esa de Aruba, que va muy bien. ¿El brasilero le gusta viajar? Muchísimo, muchísimo. Es el top 5 tópicos en la wish list de los brasileños, seguro que sí. Volamos mucho para dentro del país, pero el Caribe encanta al brasileño, porque por demás que tenemos muchas playas acá en Brasil, el Caribe es algo diferente de lo que tenemos acá en Brasil. Y lo más importante, además de los paisajes, de las playas que son diferentes, la población del Caribe se conversa mucho con la población de Brasil, entonces nos damos muy bien, no le gustamos mucho del tratar el próximo. Entonces esto es lo que más encanta el brasileño cuando va al Caribe, especialmente en Aruba. ¿Cómo fue la reacción al lanzar en julio el vuelo GOL para Aruba desde São Paulo? ¿Cómo fue la reacción y qué significa eso para GOL? Primero el mercado fue muy bueno porque no había una conexión directa entre Brasil y Aruba. Entonces GOL es la compañía aérea que va a conectar, la única compañía aérea de Brasil que conecta sin conexión, sin escala, Brasil-Aruba. Eso es un punto muy importante porque solo de ahí sacamos 4, 5, 6 horas de tiempo que el pasajero puede estar ya disfrutando el destino. Entonces, cuando traemos para el mercado de Brasil, para las agencias de Brasil, miraron como muy buena mensaje porque son más productos para las agencias de viajes vender para el público brasileño. Y para GOL, una alegría porque es parte central de la internacionalización de la compañía. Entonces, tener un destino como Aruba pone a nosotros como el principal distribuidora de pasajeros para todo el Caribe desde Brasil. ¿Cuántos aviones tienen? Tenemos hoy 140 más o menos aviones volando desde doméstico. Cuando hablamos de Brasil, toda la ruta de Brasil son más o menos 610 vuelos diarios que hace GOL todos los días. Entonces, dentro de Brasil, pero también internacional. Volamos desde Argentina hasta el sur de la Florida con aviones de nosotros. Entonces, una compañía muy grande en Brasil.